Tus emociones siempre serán las más importantes. Este tema está bien cañón. Este tema es complejo. No lo podemos... Necesitamos por lo menos unas 3 horas para hablar de este tema, porque las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de desempaquetar este concepto. Tus emociones siempre serán las más importantes. El estímulo y conocimiento sobre él determina la intensidad emocional. Por efecto, somos guiados por nuestras reacciones en cuestión, perdón. Vamos a leerlo otra vez. El estímulo y conocimiento sobre él determina la intensidad emocional. Solamente es la mitad del párrafo y ya tengo 1000 cosas de qué hablar. Tus emociones siempre serán las más importantes. Vamos a explorar el título. Tengo un amigo lejano que tuvo dos niños y acaba de dejar a su mujer. Siempre se miraba muy contento, ¿no? Las cosas no funcionaron, ¿verdad? Entre ellos y se miraban muy contentos. Tuvieron los niños y terminaron las cosas, ¿entiendes? Perdón si esto es un poco... o sea, les da un baje muy, muy, muy feo, ¿no? Pero esto encapsula en su esencia a lo que me refiero, de que las emociones son lo más importante que tenemos. Las emociones de nosotros, de cada uno de nosotros, son como la máquina que impulsan el día a día de nuestra existencia. La cuestión de mi amigo fue de que yo conocí su vida pasada, ¿verdad? Después lo miré con su vida presente y ahora con su vida futura. Las cosas se miran mucho como en el pasado, ¿entiendes? O sea, que por más que él trató de llevar una vida normal, ahora sí, entre comillas, no fue posible. Y muchos se preguntarán por qué no es posible, por qué no se da cuenta de lo que está haciendo, el daño que está causando o la intensidad de complejidad que se está creando, ¿no? Y la explicación es muy sencilla. Porque las emociones determinan dónde vamos. Son como tu guía, son como tu aguja del compás. Son la dirección que estás tomando. Tus emociones, al último, son las que determinan todo. ¿Por qué te compraste ese nuevo carro? ¿Por qué obtuviste esa ropa? ¿Por qué obtuviste esos zapatos? ¿Por qué te compraste esa casa? Las emociones son las que reinan siempre, al último. Las emociones que tuviste van a regresar. ¿Van a regresar en forma de una bomba o van a regresar en forma de una salvación? Las emociones son las que te impulsan. ¿Me entiendes? La intensidad de la emoción es precisamente el blanco donde vas a llegar. ¿Me entiendes? La intensidad de la emoción es a donde vas a llegar. Ahora, ¿esto qué tiene que decir con mi camarada, no? Bueno, yo lo conocí cuando él trabajaba para el ambiente artístico. Y en el ambiente artístico hay bastantes emociones. Hay cosas que es muy fácil enamorarse de ello. Es como un mundo de ilusiones donde todo está permitido. Estás trabajando en un próximo nivel. Me refiero a que todo tipo de recurso está a tu mano. No existe esa fricción de un proceso de conocer a esta gente y respetarlos y darles su lugar, etcétera, etcétera. O sea, no existe ese como que brincas. O sea, que así como China brincó de la pobreza a la riqueza, la 100 2 por 3. ¿Verdad?
Claro que hubo un proceso, ¿verdad? Pero no fue tanto como el de los Estados Unidos, que tuvo que desarrollar la tecnología, tuvo que desarrollar la infraestructura. O sea, que los chinos llegaron, pum, y copiaron y ¡paz! Brincaron. Igual así el artista, nada más es como un brinco, ¿no? Es una reconocimiento inmediato. El artista tiene esa virtud, esa ventaja. Ahora, mi camarada no era un artista, ¿no? Pero estaba envuelto en el medio y llegaba a esos niveles, ¿no? A esos niveles de que no era la importancia, pero estaba junto a la importancia. Porque estaban los mismos recursos y estaba en la misma gente, ¿me entiendes? Entonces, esta persona, cuando llegó a un punto bajo de su vida, quiso vivir una vida normal. Quiso vivir una vida fuera de lo artístico, ¿verdad? Y pasaron los años y no se pudo adaptar. ¿Por qué? Porque las emociones eran más intensas. Mucho más intensas en el ambiente artístico. Si vamos otra vez a nuestro artículo del día de hoy. Tus emociones siempre serán las más importantes y obviamente son lo que te va a impulsar, ¿verdad? El estímulo y conocimiento sobre él determinará la intensidad emocional. El estímulo y el conocimiento sobre él quiere decir que el estímulo, lo que te estimula, si tienes 5 años y vives en un tercer mundo, cuando miras un Mercedes-Benz, no tienes en absoluto la referencia para sentir algo dentro de ti, para sentir un tipo de admiración o para sentir algún tipo de impulso. No sabes ni lo que es la marca Mercedes-Benz. No tienes el concepto de que si es un carro bueno o un carro malo. Cuando pasan los años, ya tienes los 20 años y miras el Mercedes-Benz en la radio, en los videos, miras el Mercedes-Benz en los videos de rap, miras el Mercedes-Benz en las películas, que la gente poderosa lo maneja. Ya el conocimiento de ese tópico, de ese objeto, automáticamente aumenta el valor, incrementa la percepción que le has dado y esa importancia, ¿verdad? Por eso dice aquí que el estímulo y conocimiento sobre él determina la intensidad emocional. Cuando tú miras a un Mercedes-Benz, ya cuando tengas 20 años, vamos a suponer, la reacción emocional a ello va a ser totalmente distinta que cuando tenías 5 años. Igual pasa cuando miras a un artista. Cuando miras a un artista que nunca has mirado en tu vida, lo miras y no se te hace nadie. Solamente se te hace una persona que está rodeada de gente. Pero cuando lo has escuchado desde que eres niño, cuando lo has visto en la televisión, cuando has visto a este artista en las películas, cuando lo ves, ¡ay, Dios mío! Tienes una reacción emocional tan grande, ¿verdad? Por eso aquí en el artículo dice, el estímulo y conocimiento sobre él determina la intensidad emocional. Acuérdate, ahí está, la intensidad emocional. ¿Y qué es lo que guía tus acciones? Son tus emociones. Por efecto, somos guiados por nuestras reacciones en cuestión. O sea que este párrafo se hizo muy, muy, muy claro. Por eso es muy importante cuidar a lo que te expones desde concepción del tópico o desde concepción de ese objeto. Cuando comienzas a oír narcocorridos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo.
Entre más los oyes, más escuchas, más conoces del tópico, conoces más del contenido. Ya sabes quiénes son los artistas. Vamos, por un ejemplo, ¿no? Ya sabes quién es el artista que está de moda, quién es el artista que estuvo de moda, y de alguna otra manera ya sabes, cuando escuchas una nueva canción, ya sabes si va a estar buena o no. ¿Me entiendes? Después empiezas a buscar detalles, quizá la historia detrás de la música del compositor, de los arreglos musicales. O sea, te vas metiendo y metiendo más en ese mundo, ¿me entiendes? Ahora, ¿tiene relevancia en un espectro global? ¿Tiene una relevancia en tu sociedad? Eso determina, o sea, eso ya te lo dejo a ti, pero entre más conoces un tópico, más y más tus emociones, a lo que vas a reaccionar, más fuerte la reacción emocional que tengas. Ya cuando miras a una persona con tejana, vas a decir, ay, Dios mío, eh, debe ser alguien, le voy a saludar, le voy a hacer esto, o sea, ya ese nivel de importancia ya automáticamente se lo has dado, ¿entiendes? Aunque puedes estar en el medio de la ciudad donde no hay vacas, donde no hay caballos, no hay necesidad de estar usando una tejana o con botas en la playa, o sea, no. Pero cuando tú ya estás sumergido en este contenido, tienes esa reacción emocional. Y luego te preguntas por qué la otra gente que está alrededor tuya, más que nada si eres emigrante y vives en los Estados Unidos, la gente que está alrededor no conoce sobre esas cosas, no vienen de esos países, no tienen esa cultura. Entonces cuando miras alrededor y miras que todos no tienen la misma reacción que tú dices, oh, porque no les, no les caigo bien, no les caemos bien, o porque son esto, porque son lo otro. O sea, ya la culpa, ya esa ineptitud de poder concebir, o concebir, así. Y ya les estás echando la culpa a los demás en vez de ponerte a pensar, bueno, pues no tienen esa referencia, ¿verdad? Por eso es muy importante que sepas a lo que tus emociones están reaccionando. Cuando mires a una persona que has admirado, fíjate cómo reaccionas. Y cuando mires a una persona que no admiras, fíjate cómo reaccionas. ¿Verdad? Y esto pasa en lo positivo y pasa también en lo negativo. Varios de nosotros reaccionamos a la escuela, reaccionamos a los estudios de una forma negativa. Tenemos una emoción fuerte con los libros, con la lectura, con la matemática, con la ciencia, ¿verdad? Esa emoción fuerte fue inculcada no solamente por ti y por tu alrededor, sino que también pudo haber sido inculcada por tus maestros. Yo me acuerdo que mi jefa, mi mamá, cuando yo tenía como unos 8 años, en México es muy importante que se sepan las tablas de multiplicar, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, etcétera. De aprendértelas y memorizártelas, que es una herramienta muy, muy buena. Una herramienta de la vida que siempre te va a ayudar. No cabe duda. Pero el proceso de aprendizaje que esta gente tiene, o esta gente tuvo, así como mi mamá, es uno de los procesos más dolorosos y más intensos que pueden darle a un chamaco, darle a un niño. No saben cómo enseñarle a los chiquillos. Mi mamá me pegaba. Me pegaba porque no me aprendía las tablas de multiplicar. Y sí me las aprendí después de tanto catorrazo. Pero no me inculcó el amor a la matemática.
¿Entiendes? Ya cuando hablaban de matemática, mi reacción emocional era negativa. ¿Sí me entiendes? Esa reacción emocional es negativa. Y otro tópico sobre, por ejemplo, el fútbol, que me traía felicidad, me complacía. Mi reacción emocional era mucho más positiva. Obviamente sé más que de fútbol que de matemática. Vamos a dar por una próxima lectura aquí. Tus emociones siempre serán las más importantes. No cabe duda que siempre serán las más importantes y siempre serán las que van a determinar si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Si te vas a quedar con tu mujer o no te vas a quedar con tu mujer. Ahí dispensa mi rudez. Dispensa mi atrevimiento. Tus emociones son las que van a determinar si vas a hacer lo que vas a hacer o si no, lo que no vas a hacer. El estímulo y conocimiento sobre o sea, el tópico, determina la intensidad emocional. Por efecto, somos guiados por nuestras reacciones en cuestión. Como ya te dije, tus emociones son como esa aguja, ese compás, esa dirección. Tus emociones son ese lazo que te jala. Entre más intensa la emoción, más fuerte el lazo, más fuertes son las cadenas. Más fuerte es esa fuerza que te va a empujar. Esto en negativa y en positiva. Forma negativa y forma positiva. Ahora, ¿cómo llegamos a entender estas emociones? En mi cuestión personal, pienso que para entender una emoción no sé cómo se dice en español, to dissolve, para entenderla y no ser presa de ella, pienso que debe ser más que nada abstenencia. O sea, no dejarla que crezca más esta emoción. Cuando le dejas de dar agua, cuando la dejas de alimentar, entonces es más fácil diagnosticar